Bienvenidos a nuestra segunda parte. Por favor, les pido que tomen asiento para comenzar todos juntos. Bienvenidos a la segunda noche del futuro. El futuro de Dios se cumple. Qué lindo que están aquí en vivo y también en vivo a través de la cámara, a través del internet. Y queremos aplaudir para ustedes para que así se den cuenta que es en vivo. Y estamos muy felices de que estén aquí con nosotros. 6 noches intensivas sobre textos desafiantes del Nuevo Testamento, sobre los últimos días, sobre el final, sobre lo que vendrá en el futuro. Y una declaración es clara: el futuro de Dios se cumple. Estamos muy felices de que Wolfgang Kraska, un ex pastor de nosotros de aquí de la iglesia y ya retirado, que tiene además mucho tiempo y que con mucha alegría nos va a compartir estos temas y que nos va a introducir en estos textos que tienen una especial relevancia ahora mismo en este tiempo en el que estamos. Wolfgang, ven por favor aquí adelante conmigo. Wolfgang, nosotros queremos ver hoy la segunda parte de este discurso de Jesús y queremos ver el Evangelio de Mateo. La semana pasada ya nos introdujiste un poco en él y surgió una pregunta: ¿qué pasa si todavía tengo una pregunta a pesar de tu excelente explicación? ¿Qué hago entonces? Sí, eso ya lo hemos pensado. No podemos hacer una ronda de preguntas en la plenaria, pero tenemos una idea. Un pequeño modelo sería que simplemente me envíen un correo electrónico y yo trataré de incluir la respuesta para la próxima noche, para la noche siguiente. Mi dirección de correo electrónico, creo que todos la conocen, es muy conocida, la tenemos todos los pastores, bueno, no la misma que yo, simplemente mi nombre de pila, punto, el apellido, arroba, feg.de, sí, muy fácil, wolfgang.kraska @ffeg.de. Bueno, comenzará ahora mismo la conferencia y si ustedes no tienen los folletos que necesitan para seguir esta charla, entonces en el YouTube hay una pequeña descripción donde pueden descargar toda la documentación que necesitamos. Me gustaría orar para comenzar. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú de una manera diferente nos permites que nos encontremos aquí mismo en este lugar, como en la sala de nuestras casas. Y que para las personas que están siguiendo a través del internet, que podamos tratar con tu palabra y podemos sentir que estas palabras que tienen muchos años, siglos, milenios, tienen relevancia para nosotros. Y me gustaría pedirte que a través de Wolfgang, que tú nos puedes aclarar un poco lo que tienen que ver con nosotros y lo que van a hacer con nosotros estas palabras. Bendice esta charla y de la tarde y bendice este tiempo. Amén. Mucha alegría. Sí, gracias. Bueno, lo que quiero es empezaré con una breve reseña después de un breve resumen de la primera parte, sobre todo por las personas que no estaban aquí la semana pasada. Espero que le echen un vistazo a todos los documentos disponibles porque están para ustedes disponibles acerca del Evangelio de Mateo, los capítulos 24 y 25. Este es el discurso del final de los tiempos. Está en Mateo y así nos lo describe. Y el detonante fue la visita de Jesús con sus discípulos a Jerusalén. Y ellos están tan entusiasmados con los edificios, con la edificación. Y él les dice, aquí no quedará una piedra sobre la otra. Y los discípulos de esto hacen 3 preguntas. Dicen, ¿cuándo será esto? Porque en primer lugar, el fin del templo, ¿cuándo sucederá eso? En segundo lugar, ¿cuándo vendrás de nuevo? Ellos conectan, ellos relacionan esto, una cosa con la otra. Y en tercer lugar, dicen, ¿cuáles serán las señales para el fin del mundo? Entonces, dicen ellos, así son 3 temas diferentes que podría decirse que no tienen nada de relación uno entre ellos, pero son
tres partes de un mismo tema, y es a saber la historia de Dios y del nuevo mundo desde la venida de Jesús hasta los planes que Él tiene. Los discípulos tienen una petición porque quieren tener una lista de signos, preferiblemente una agenda para poder orientarse con exactitud. Jesús solo entra en esto de una manera muy limitada. Él tiene un objetivo completamente diferente. Su objetivo es preparar a los discípulos interiormente, prepararlos espiritualmente para que ellos puedan sobrevivir. Él quiere preservarlos. La última vez que trabajé con esto, con gran detalle, lo hice con gran detalle. Viene una y otra vez en que los discípulos están en peligro, no demasiado por las cosas que suceden en el exterior, sino más bien por lo que sucede en su interior, esa seducción, esa desorientación y cosas similares. Jesús lleva a los discípulos a su pregunta sobre qué signos son algunas cosas. Estos son signos generales que afectan a todo el mundo: la guerra, el hambre, terremotos. En Lucas podemos encontrar, además de eso, también tiempos de tribulación. Esto como en el tiempo del corona. Son llamadas plagas mundiales, y todavía hay una señal específica para los discípulos, a saber, la persecución de los cristianos, que serán odiados en todo el mundo, que sus vidas serán difíciles. Todas estas cosas no están tan claras. Todas se han dado una y otra vez más intensas, otra vez menos intensas, y Jesús también les da una clave para poder entender lo que están experimentando y lo que nosotros experimentamos. Que esto a veces hay cosas que no tienen que ver en forma concreta, en forma específica, que él dice que eso son contracciones. Son contracciones que, como procesos que conducen a un cierto acontecimiento, a saber, un nacimiento. Es la imagen de la venida de Jesús, que se observa algo nuevo que ahora está creciendo en una forma oculta en el interior, y que ahora se acerca al nacimiento del nuevo mundo. Cuanto más fuerte se experimenta y se siente a través de una especie de contracciones. Es difícil decir qué le pasará al niño que nace hoy. Es difícil decir cuántas contracciones vendrán antes de su nacimiento, pero yo creo que la imagen es comprensible para todos nosotros. Al final está el nacimiento de lo nuevo, del nuevo mundo, que nos explica aquí. Hay unos pocos enfoques. Al final es sobre todo no solamente el aborto del caos, sino el objetivo que apunta a un embarazo, también algo mucho, un nacimiento, algo nuevo, pero ya en esta imagen el nacimiento es lo nuevo, y está claro que vendrá. Incluso está aquí en el Evangelio de Mateo: el nuevo mundo nace. En realidad, el Evangelio solo toca este tema. Jesús resume uno de estos signos, una de estas contracciones de manera especial, y lo hace especialmente claro a los discípulos, a saber, la tribulación, la última tribulación, las últimas contracciones. Y también allí se dice una vez más que hay que tener cuidado de no ser engañado. Y luego dice que será acortado. Vendrá de repente, una forma repentina, sorpresiva. Y ya estás preparado. Es un tiempo de las contracciones, tiempo de sufrimiento. Y entonces Jesús vendrá de nuevo, y esto será algo que verá todo el mundo de un extremo del cielo al otro. En este punto continuaremos de nuevo con nuestro trabajo. Tenemos mucho texto planeado para hoy. Las primeras partes entraré un poquito más en detalle. Las partes posteriores, las parábolas, las describiré solo a grandes rasgos, pero creo que es importante dejar que todo este texto tan masivo y tan complicado, y a veces un poquito agotador y exigente, tenga su efecto en nosotros. Así que, bueno, vamos a empezar con Mateo 24, desde el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos
de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que la represión, la tribulación termina abruptamente con la llegada a través de la aparición de Jesucristo. Los rasgos, las características específicas son muy intensas, son violentas. El cielo y la tierra pasarán, dice en el versículo 35, y aquí suena como si esto ya estuviera tan lejos, como su cielo y su tierra ya no están, por lo que son características de un cambio cósmico, algo que nunca se había experimentado. Realmente así, sin embargo, uno puede preguntarse si es el fin del mundo o es simplemente una crisis muy difícil o si realmente solo, por así decirlo, la opinión de las personas, viva, será de estos eventos cósmicos lo que ellos ya ni verán, por así decirlo, algo que será demolido. Todo está terminado. La pregunta es, por lo tanto, relevante. No la contestaremos ahora. Y es relevante porque muchas son de la opinión de que hay en esta vieja tierra antes del nuevo cielo y el nuevo es en la nueva tierra, y vendrá una fase en la que los cristianos ya no van a estar. Una fase en la que Dios actúa una vez más en esa vieja tierra. Suena. Yo no soy de esta misma opinión. No lo encuentro así. Por supuesto que todavía hay espacio para maniobrar aquí. Y sí, el texto podría ser interpretado de tal manera que la gente lo experimente como si el fin estuviera aquí. Y sin embargo, todavía continúa en otro lugar. Por lo que se habla del llamado reino milenario. No aparece en todas las cartas del Evangelio. Realmente no aparece ni siquiera solamente en el Apocalipsis, y cuando el próximo año también lo trataremos también. Para muchas personas es muy, muy importante. Ustedes también saben que hay muchos grupos, muchas sectas que hablan mucho y enseñan acerca del reino milenario, aunque solo hay un pasaje en la Biblia al respecto. Así que tenemos que dejar esto abierto. Lo importante es ver que es un tiempo muy característico, muy distintivo. Esto no es solo lo que Jesús dice acerca de las contracciones, sino que viene acerca del nuevo nacimiento. Y este nacimiento está conectado con eventos y movimientos muy violentos. La segunda característica, además de estos choques cósmicos, es el signo del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Puede ser una cruz que aparece en el cielo, o así como cuando aparecen en el cielo ángeles que cantan, que hacen un concierto muy lindo, como se dice en Navidad, o la multitud de las huestes celestiales que cantan este concierto, pero también es que será como un rayo de un extremo del mundo al otro, por lo que algo que el mundo nunca ha visto. Y lo que todos tenemos que ver es que es el signo del Hijo del Hombre. Y eso es muy claro y es algo que no podemos aclarar. Para los hijos de Dios, en cualquier caso, Jesucristo viene de nuevo. El signo del Hijo del Hombre, que es citado en esos pasajes que acabamos de leer, es un término del Antiguo Testamento de Daniel, pero Jesús mismo dice también esto acerca al frente del alto consejo, cuando dice: de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Él se sentará a la derecha de Dios. Ellos se sentarán a la derecha, solo lo harán venir en las nubes. Y eso es exactamente lo que aparece aquí en nuestro texto. También permite esta lamentación mundial, porque ciertamente, porque el sufrimiento y la catástrofe significan una incertidumbre total, que los hombres simplemente no pueden hacer frente a ella, no pueden verlo bien, pero tal vez también porque saben que la hora ha llegado, y también saben qué tan claro podemos estar frente al juicio. Y viene entonces Jesús en las nubes, por lo que sus discípulos más tarde les va a decir después que vendrá el nuevo mundo de Dios,
o el otro mundo de Dios regresará. Y los discípulos experimentarán. Eso es lo que vemos también en la ascensión. De tal manera que vemos a Jesús que está levantado en las nubes y que abre los ojos y entonces obtiene la información, la interpretación, para que Él también venga de nuevo. También para la ascensión tenemos que dejar esto claro, y que no va a venir en ningún vehículo. Él no va a venir aquí en un ovni, en forma de nube, y Jesús se atasca o se agarra fuerte. No, se habla de niebla, de una nube, es una niebla, nublándolo en secreto. Así que Él está misteriosamente escondido de su vista, desaparece en una nube también. Puedo decir que para los discípulos la imagen se desvanece y luego se ha ido. Y así viene de nuevo, sin que nosotros podamos ver esto con nuestros telescopios muy modernos. También así estemos con herramientas muy, muy equipadas, científicos muy bien equipados, puedan verlo en algún lugar o en un vehículo del cosmos que viene hacia nosotros. Él viene en una nube. De repente está aquí. Y cuando esté realmente allí, también se logra. Entonces estará todo logrado y todo el mundo lo verá también. Sí. Él viene entonces en poder y en gloria. Esto es en contraste con la cruz, con el sufrimiento de Jesús cuando se fue, cuando se alejó de la vista de la gente, como alguien que de pronto fracasó, que fue derrotado por los romanos. De repente ya no estaba allí y solo tenía los informes de los discípulos que lo experimentaron. Pero cuando Él viene entonces de nuevo, viene de una manera diferente, en poder y gloria. Con Lucas vemos que hay algo que motiva, que cuando lo veamos, que la gente tiene que levantar su cabeza, levanten la mirada, miren hacia arriba, alégrense, no tienen que tener miedo, miren hacia arriba, porque así tendrán una perspectiva diferente, estarán esperando hacia algo nuevo, estamos esperando a Jesucristo y Él se acerca, su venida se acerca. Jesús viene de nuevo, pero ¿para qué? Lo que aquí está descrito es exactamente tan inusual y tan incomprensible, sí, difícil de comprender para nosotros, como la venida de nuevo, así en las nubes, porque Él envía a sus ángeles para reunir a su iglesia. Bueno, así lo miramos aquí, que es algo muy material, muy pensado de una forma muy material. Por así decirlo, son como virutas de hierro y el aserrín que se mezclan y luego viene un imán y las virutas de hierro son atraídas y el aserrín se queda aquí. Eso lo vamos a ver un poco más en una vista de cerca. Él envía a sus ángeles de todas las direcciones del cielo a todas las direcciones del mundo y así todo el mundo va a mirar este evento. Entonces también van a ser todos recogidos. Y esto va a pasar cuando se escuche el sonido de la trompeta. Estas son palabras de señal. La última trompeta aparece una y otra vez también en el libro de Apocalipsis, que es para los oídos de los jóvenes, de los discípulos, algo muy familiar. Está escrito en los pasajes sobre ello y también reapareció en las cartas. Será muy emocionante con este término que se recogen los elegidos, se van a escoger los escogidos, y esto se puede ir por el lado equivocado, se puede entender mal, porque los elegidos, eso recuerda como esa doctrina de elección que existe en algunas de las líneas de estas del protestantismo. Tal vez hay algunos todavía, porque Dios ha elegido a algunas personas. Por un lado, pueden hacer lo que quieran y se van a salvar en cualquier caso, de todos modos se van a salvar. Y por eso ellos van a estar perdidos para siempre. Pero ese no es el punto. El texto es muy unilateral en su enfoque. Tiene muchos temas que no están en el radar en absoluto. Pero los discípulos están allí. Tienen preguntas, tienen problemas. Son los que están destinados a ser. Se trata de los discípulos de Jesús y sobre todo se dice que ellos son elegidos, que son algo destinado para algo. Jesús tiene algo, un plan con su pueblo, con las personas que lo siguen. Ellos
están elegidos y los han sido llamados. Ellos les dijo, no, ustedes me han elegido a mí, yo los he elegido a ustedes. Y este objetivo se va a concretizar ahora con esto que se está bajando ahora. Lo que pasa con los muertos, lo que pasa en el mundo invisible, y esto no se plantea en absoluto aquí. Simplemente se presupone que los discípulos pueden todavía experimentar esto allí y que por lo tanto ellos van a ser sacados de este mundo. Después de estas 3 semanas de pausa, vamos a estar también mirando estos textos de la epístola. ¿Qué pasará con aquellos que ya han muerto? ¿Qué pasará con los que nosotros teníamos la esperanza y que esa esperanza ya no se ve confirmada? Son preguntas muy difíciles que luego ocuparán a los discípulos de la segunda generación. Vamos a continuar con el siguiente texto a partir del versículo 32. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que después de esta descripción de los grandes eventos que van a suceder, Jesús ahora da un paso atrás en la presencia de sus discípulos. Por así decirlo, Él está con esa pregunta de qué signos hay. Él está quiere prepararlos para que puedan manejar estas situaciones. Y luego les dice estas palabras, que deben aprender algo de la higuera. También esta es una imagen bastante controvertida. Es una parábola de la naturaleza. Puede ser también un nombre aquí acerca de una clave del nombre para Israel, como algunas personas lo piensan. Yo pienso que todo esto también incluye, claro, a Israel, sí, pero es demasiado grande, demasiado amplio. En primer lugar, ya que pueden ser solamente tratar de Israel, porque las contracciones que se describen conciernen a todo el mundo, porque también se ve afectado claramente Israel, es una parte del mundo, por supuesto, pero son los discípulos los que están siendo allí mencionados, los cristianos a los que se está dirigiendo esto. Yo no comparto la opinión de que Israel es el espectáculo de Dios en el reloj mundial, como algunos dicen. Yo creo que Israel y todos sus acontecimientos y todas sus experiencias siempre tenemos que tenerlas en cuenta, pero Jesús cuenta la historia de Dios con su iglesia y ese es nuestro tema. Israel no está aquí, no es el principal, no aparece aquí como principal, no se puede tomar esto de la historia de Israel como podría ser de lo que ya ha pasado. Esto ya les he dicho en la primera noche que eso es muy central, que tomemos lo claro, tomamos como punto de partida algo claro. No podemos tomar una declaración poco clara y partir de ella para entender declaraciones claras. Tenemos que empezar de lo claro y por lo tanto mirar lo poco claro. La historia de Israel es muy poco clara. Los profetas son muy desiguales. Digámoslo de nuevo, Pablo sabe 1000 veces más que Daniel. Y antes de que tengamos que salir Jesús y la iglesia de los objetivos de Dios. Así que los elegidos es un término técnico para los discípulos. Los elegidos son llevados al nuevo mundo de Dios. Este es el centro. Y desde este centro se pueden ver otras cosas. Y los discípulos, podemos decir, miremos las señales, tomemos
entendámoslas, percibamos estas contracciones. Todo esto tiene que suceder antes y todo esto es más que el resultado. El pueblo de Israel puede ser discutido, pero para mí por lo menos este es el resultado. Pronto los eventos, la existencia de Israel y la historia está mucho más allá de esta generación. No pasará. Sí. También esto es un nuevo misterio. Declaraciones que no podemos resolver en el final. Lo que se entiende por género, Guinea, es esta generación. ¿Qué quieren decir con esto? La gente que vive ahora, que lo ha entendido, que dicen que Jesús ha venido de nuevo, o están queriendo con esto que el pueblo de Israel no va a desaparecer, no va a pasar. Esto es una muy buena razón, pero estos son señales. Esto lo que querían decir es iglesia, o querían hablar de la humanidad. No creo que pueda ser aclarado con absoluta certeza. Si yo decido que me decidiré entonces por escoger el término iglesia, porque ese es el enfoque. La gente no pasará, la iglesia no pasará, pero no se dice explícitamente aquí. El cielo y la tierra pasarán, pero la gente que tiene a Dios en mente, esta gente no pasará. Y este es el punto principal. En realidad, a nuestro alrededor todo se romperá, todo lo que sabemos, que el cielo y la tierra pasarán, pero que la gente que Dios tiene en mente tiene un futuro más allá de todo esto. Incluso el Hijo no sabía que en ese momento, no sabía aún. Para mí es también una indicación de que tal vez desde nuestro punto de vista no hay un absoluto punto en el calendario fijo que podría ser llamado. Incluso si Dios quisiera anunciarlo abiertamente, también habría varios factores. Como en Pedro, él coge el encuentro que acorta el tiempo, puede ser acortado por las oraciones de la gente que está aquí, por la misericordia de Dios, con la gente que será capaz de soportar. El tiempo se acortará, y el tiempo acortar el tiempo es una variable que por lo tanto hacen que un cálculo de tiempo fijo sea imposible, incluso si quiere serse revelado a nosotros. Dios se ocupa de estas cosas de una forma soberana. Lo que encontramos a continuación, ¿qué hay aquí? Sí, tengo que leer la siguiente diapositiva. No me la han puesto aquí. Lo que encontraremos a continuación, les recomendaría que también se centraran en su conversación, porque ahora se trata más de la situación interna que de las señales externas. ¿Cuántos terremotos hay? ¿Cuánta persecución de los cristianos tenemos, por así decirlo? El clima social y psicológico que leí desde el versículo 32 en adelante, a partir del versículo 37. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. La otra se quedará aquí. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Me parece muy emocionante pensar en cómo será la situación cuando Jesús regrese.
Un lado, tenemos signos masivos, terremotos, guerras, desastres, epidemias, persecución de los cristianos. Y Jesús dice que se puede saber por la intensidad de las contracciones, o si mi interpretación es correcta, si se puede ver si es verano, si el tiempo de la floración ha terminado, si los frutos vienen, y se puede saber esto. Y él dice entonces, pero no lo sabemos. Parece ser una playa propia. Será como los tiempos de Noé, donde la gente vivía normalmente, no lo tomaron en serio, por lo menos en la sociedad. Es como todo va a su manera, todo va a su manera. Y me parece que queremos pensar en cómo esto está conectado con nuestro tiempo hoy y cómo experimentamos hoy las cosas, la simultaneidad de la catástrofe y la normalidad, de la decadencia y continuar como antes, como en los tiempos de Noé, hasta que vino el diluvio y así derribó todo, porque creo que esto tiene mucho, mucho que ver con nuestro tiempo presente. ¿Y los cristianos, será que no están afectados por esta normalidad? El quitar la congregación, el llamado rapto, ocurre fuera de la normalidad. 2 están trabajando en el campo. Hoy diríamos 2 están enseñando en la escuela, están sentados en el computador frente al ordenador. El uno será quitado y el otro se queda. Desde la cotidianidad, también los cristianos, los que Dios debe quitar del mundo, viven en la cotidianidad y ya lo veremos al mismo tiempo como algo nuevo. Y esto es lo que hace esta tensión, pero también tendremos que hablar acerca de eso. No podemos simplemente tirar del puente y decir que al fin del mundo se acerca pronto. Jesús viene como si valiera la pena. De todos modos, no tenemos que estar completamente en el mundo y aún así ser del mundo, como dice Pablo. No podemos pensar de la misma manera que pensamos, que tenemos que hacer de la misma manera que todos los demás. ¿Cómo lo hacemos? Esto es de verdad un desafío. Hay una separación, hay un quedarse atrás y un llevarse así. Así que es una imagen del aserrín y de las virutas de hierro. También aquí surge la pregunta, ¿qué pasa con los que se quedan? ¿Qué pasa? Porque ellos no están aquí a la vista. Posiblemente se quedan atrás porque todavía tienen que vivir en un reino de 1000 años en la tierra, pero tal vez no está aquí. El enfoque lo vamos a dirigir exclusivamente a los cristianos que escuchan y ven qué pasa, que ya no reúnen todo lo que esperan que se ha llevado al otro mundo de Dios. Pero es bastante claro que el Nuevo Testamento conoce un doble resultado de la historia del mundo y la historia de la salvación. Por lo tanto, el pensamiento de que todos irán al cielo, Dios no puede dejar a nadie atrás, no puede dejar a nadie aquí no aparece así. Y eso va a ser nuestro tema principal la próxima vez, el enfoque de nuestra próxima reunión, el tema acerca del juicio, porque el tema del juicio es bastante difícil. Para muchas personas no encaja en absoluto en la imagen de Dios. ¿Cómo puede Dios, un Dios de amor, permitir que la gente se quede atrás, que la gente se quede sin salvarse, permitir que la gente se pierda? ¿Cómo debemos lidiar con esto? ¿Cómo será nuestro enfoque principal? La próxima semana vamos a hablar de esto. Esto no se va a hacer ninguna declaración, porque ese no es nuestro foco. Tampoco va a haber ninguna discusión. Solo se hace como Dios quiere. Esto es lo que quiere Dios, esto es lo que quiere Jesús y esto es lo que vamos a hacer. El propósito es preparar a los discípulos, sensibilizarlos, mantener los ojos abiertos, mantenerse despierto, vivir en este mundo, que nadie te arrulle porque vendrá Dios de nuevo como ladrón en la noche.
Esto lo podemos entender porque en todos los años ha existido un ladrón. Ellos vienen y se llevan algo querido, algo valioso. Vienen de una manera sorpresiva. Y estos son los dos elementos. Nos quitan algo que era para nosotros muy querido. Es algo impredecible y por lo tanto debemos tener cuidado, no ir ingenuos en los tiempos de Noé, vivir entre nosotros. No va a suceder todavía. Estar alertas, estar listos. También vosotros como discípulos. Y estas son las condiciones básicas relativas a los acontecimientos. A continuación viene un texto sobre el gran mundo, sobre el fin del mundo, sobre el juicio que tendrá lugar en medio, que hay una interpolación, una inserción muy amplia de 3 parábolas que tienen todas una declaración común, aunque es mucho texto, es solamente un pie de página. La línea de la trama solo continúa después con el gran tribunal. Y es la gran preocupación de Jesús para preparar a los discípulos que no caigan por el camino una y otra vez y otra vez. Este es un tema y más aún en las 3 parábolas que todos vamos a ver es lo que vamos a leerles ahorita mucho material. Vamos a leer desde Mateo capítulo 24 versículo 45 al capítulo 25 versículo 30. Para muchos ya lo conocen, entonces va a ser como recordarles. Bueno, son 3 parábolas con la amonestación de los discípulos a estar listos. Así es también como este texto acaba de ser cambiado. Estar listo. Que el ladrón viene de una forma inesperada. La primera parábola. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco». La tercera parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo,
vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay 3 historias que Jesús cuenta a sus discípulos. Él amonesta a los discípulos con esto. Repito una vez más, su principal preocupación es que nosotros que estamos experimentando, estas generaciones después de nosotros, que lo experimentemos, podamos incluso clasificarlo y tener instrucciones sobre cómo lidiar con ello y no fallar debido a estos peligros. La primera historia de las 3 cuenta sobre el primer peligro, sobre la fidelidad de los siervos malvados. Son, por así decirlo, los siervos principales. Son personas responsables que se supone que deben alimentar el rebaño y no llevan a cabo su función. Son funcionarios de la iglesia, pero creo que no solo son pastores, son personas que ya tienen una responsabilidad, que Dios les ha dado una tarea de servir a otras personas y de apoyarlos en la fe. Y la historia dice que el pescado apesta por la cabeza. Estos sirvientes principales, siervos principales, dicen que tienen una responsabilidad, pero también tienen un peligro especial, el habituarse. Mi Señor no viene por mucho tiempo. Sí, yo lo sé, pero alguna vez se puede decir esto, pero decir, mi amo ya no viene por mucho tiempo. Bueno, se ha vuelto algo como completamente irrelevante, y entonces es como una dictadura en los sistemas políticos que empiezan a velar solo por su propio interés. Ellos festejan con aquellos que se dejan festejar bien, viven como los otros y abusan de los otros y de la economía de otros para llenar sus propios bolsillos. En el Antiguo Testamento habla acerca de los pastores en Israel que eran injustos y cómo explotaban al pueblo, y esa es una razón de peligro, es el poder y el abuso del poder. También hay poder en las iglesias y en las congregaciones. Sí, también lo digo, aquí también en la FEG también hay influencia que se puede tener, donde se puede abusar del poder, ciertamente no de la misma forma como en la Iglesia Católica, claramente, pero la amonestación también es válida para nosotros. Tengan cuidado, que cumplan con su responsabilidad. El maestro dice en Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice Pablo que no tiene todo que querer ser un maestro, sino que hay que hacerlo con responsabilidad. El segundo grupo es de las vírgenes sensatas e insensatas, de las
prudentes e insensatas. La novia y esposa y el novio son también imágenes recurrentes en la Biblia. Jesús habla de una fiesta de bodas que se celebrará. Y aquí es muy claro que quiere decir esta vida interior que tiene que ver que personas que pertenecen a la congregación, que están esperando con interés que venga el novio. Y Jesús dice que el principal peligro está en que vivamos como todos los demás y no pensemos un poco más allá y de repente no tenemos más petróleo, no tenemos más suministro. Y cuando se habla de ese suministro, puedo como decir que muchos dicen que es el Espíritu Santo, es así como esta vida viva con Jesucristo, con Dios, y que es posible gracias al Espíritu Santo, que se construya basado en el Espíritu Santo. Y esto es algo que es una fe que ya se ha gastado y no es suficiente para soportar tiempos de tensión. Si la fe solamente está diseñada para hacerme vivir con alegría en los buenos tiempos y decir, ay, qué vida es la hermosa y con Jesús un poquito más hermosa, entonces esta fe no es suficiente para enfrentar desafíos de estos últimos tiempos. Y Jesús dice, mantén tu fe tan vital, tan viva, que tengas fuerza para soportar esos tiempos difíciles. La tercera parábola es la parábola de que fue confiado de estas monedas y tiene un aspecto primordial que es el enviar a la misión, porque no solo se trata de salvar nuestra vida, de salvar nuestra fe, sino que no solamente somos redimidos del pecado y de la comunión con Dios, sino que somos mensajeros de Dios, cada uno en su lugar, cada uno recibe una cantidad diferente. También en esta parábola, de acuerdo a lo que Dios les da para hacer, no se trata de la cantidad en absoluto, se trata de la fidelidad. Así que estoy dispuesto a dejarme usar por Dios. No tengo que hacer cosas muy grandes. Si recibo 10 libras, tengo que hacer algo con esas 10, porque al que se le confía mucho, a él también le van a esperar mucho, a él también le va a tener que rendir una buena cuenta. Pero si tú solamente tienes poco, de verdad que no hay ningún problema. Al final, depende de que el Señor pueda decir que tú has sido fiel y ven en el mundo de Dios. Lo importante es que se trata siempre de los cristianos, de los discípulos, que los que tenía allí enfrente Jesús y que también le leyó el Evangelio de Mateo. Sirvientes que leímos en el Evangelio de Mateo. Sirvientes, personas que sirven. Pablo los describe como esclavos de Jesucristo. Él es el Señor. Solamente esta expresión a veces hace que sea un poquito no tomada en cuenta. La iglesia es la novia y ella está esperando que el esposo, que el novio venga. Y en el último sentido también están citados los siervos. Como dijimos antes, no ustedes me eligieron a mí, yo os he elegido a vosotros, dice Jesús, y con este propósito, con el propósito de llevar fruto. Así es que, ¿has vivido como Dios te lo ha dado o has vivido como si Dios no existiera en absoluto? El último punto importante que lo he marcado aquí en mi hoja de trabajo, donde los discípulos deciden qué puede pasar con la responsabilidad y la expectativa que se puede tener en la primera parábola del siervo fiel, o esta fe viva cuando no está más aquí, que esta piedad formal, un remanente del cristianismo que ha dado paso a algo, y tercero, una negativa a cooperar en la construcción del reino de Dios. También podría darle la vuelta un poco y decir, el egoísmo espiritual es suficiente si me va bien a mí. Yo entierro esto, yo lo destruyo, yo lo doy solo para mí mismo, yo lo entierro.
y Dios puede tener de nuevo lo que le pertenece. Pero comprometerme, obtener la visión de Dios, estar caminando para Él, mi corazón no late de esto. No, hay tal cosa, porque es normal que alguien que haya entendido que Dios está construyendo su reino, quiere participar en esta construcción del reino de Dios, de acuerdo a sus posibilidades. Así que los textos no quieren darnos ninguna presión, ya que tiene que ser suficiente para demostrar por la eternidad que tenemos que tener puntos para que poder llegar al cielo. No se trata de esto, pero siempre se trata que no lo hagas así como si automáticamente te ganaste el cielo. Yo lo vinculo de nuevo con el comienzo de toda esta serie. El templo de Jerusalén pasará, será destruido. Esto es inimaginable para los discípulos. ¿Por qué es inimaginable? Porque Dios vive allí. Eso no puede ser, que el templo sea destruido. Esto es algo que Israel ya lo había escuchado en su historia. Y aquí está esa misma forma de pensar. Yo soy cristiano, yo me convertí, yo fui bautizado en la FEG. ¿Qué me puede pasar a mí? Esas personas están en el foco. Y esto lo trataremos la próxima semana en forma más detallada. Pero está claro que todos hemos fallado. Y veremos que no tenemos un futuro muy brillante, no tendrán un futuro muy brillante, ya que les esas tres parábolas que se construye de una forma sincronizada, son indicios de un futuro para los discípulos de Jesús después del regreso de Jesús, después de la venida del Hijo del Hombre. El primero, el siervo fiel, se le dice que se le pondrá sobre todas las cosas. Así que todavía hay algo, viene algo, hay algo más por venir. Para las vírgenes sensatas, prudentes e insensatas, que van a la fiesta, que les va a ser revelado, que van a festejar, va a suceder algo. Y también para la tercera parte, esa fiesta, esa alegría en la fiesta con el Señor. Esto yo lo estoy tomando del texto viejo de Lutero, en el 17. Es algo que creo que es para nosotros familiar. Muchos confiaron en que esa fiesta de la alegría del Señor quiere darnos más. El futuro de Dios no solo tiene lugar aquí en la tierra, sino también en el nuevo mundo de Dios. Tenemos futuro. No estamos ahí congelados como los monjes en el cielo que cantan aleluya, aleluya, sino que el mundo de Dios es tan incomprensiblemente incomprensible e inimaginable para nosotros que es adecuado. Y Dios quiere utilizarnos y tiene algo que ver con lo que vivimos y experimentamos aquí en este mundo. Hay muchos otros textos que se hablan de estas tres cosas, de la recompensa que Dios dará a aquellos que se han entregado a Él. Brillante es una línea que también atraviesa estos tres textos. Hay algo revelador, un juicio para los discípulos de Jesús que termina con la destrucción. Creo que es muy difícil de digerir para muchos, pero como todos estos textos hablan de los jueces y todos los textos terminan con la posibilidad también de participar, o también la primera parábola que va a ser destruido. Es un lenguaje muy brutal que se habla entre los hipócritas. Estamos nosotros dentro de ese grupo. El segundo grupo dice a Jesús: yo no te conozco de ninguna manera. Esto es algo muy similar también. Esta terminología es muy similar también para los hipócritas. Sí, estamos allí, pero ahora sale a flote, sale lo que realmente eras. Y la tercera parábola también habla de la oscuridad, del juicio. Y eso es lo que está pasando aquí, que el juicio va a pasar como hecho de una nueva cosa. Dios no solo ajusta cuentas, sino que el juicio revela algo, aclara lo que siempre ha estado allí.
aclara los juicios que deberían haber estado suministrando a los demás y los que solamente los pastores, por ejemplo, que siempre han querido enriquecerse, que han abusado de la fe cristiana. Ahora está claro. Ahora la niebla se va despejando y, por así decirlo, se está haciendo evidente que las vírgenes insensatas están ocupadas con otras cosas completamente diferentes. Y mi más grande preocupación es que ustedes empiecen a discutir esta noche y les quiero pedir que ustedes tomen en el foco no lo del juicio y el juicio sobre el mundo y sobre los cristianos, porque eso lo vamos a tratar la próxima semana y sería una pena que se ocuparan de eso. Ustedes pueden conversar acerca de lo que quieran, la verdad, pero quiero solamente aconsejarlos encarecidamente que no lo hagan, porque quiero que se concentren en la petición de Jesús. Una vez más, los discípulos quieren ver su curiosidad satisfecha. Jesús dice, jóvenes, lo más importante es que miren lo que está pasando y que se posicionen y que ustedes hagan ejercicios espirituales para que su fe sea fortalecida y sea más resistente. Jesús dice, a mí me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Esto lo dice al final, antes de dejar a los discípulos. Y creo que esto es importante para ser capaz de hacer frente al nivel de los hechos. No importa lo que pase. A mí me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y luego dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Explícitamente, hasta el fin del mundo. El mundo tendrá un fin. Hasta el último día estoy con vosotros, todos los días. Estas son las condiciones básicas. Y por eso dice, en medio de ello, porque tengo el poder y porque estoy con vosotros, por eso vivan como mis discípulos. Y ser discípulo no significa yo estoy contento, que soy salvo, estoy contento de la vida eterna, voy a cuidar mi alma y voy a pulir mi aureola. Sino ser discípulo significa salir a todo el mundo predicando el Evangelio, hacer discípulos por todo el mundo. Enséñales a mantener, a guardar los mandamientos que os he enseñado, que te he enseñado. No es solamente misión, no es solamente tener un ministerio en la iglesia, no es solamente tener un grupo casero. Enseñarles a mantener, a guardar los mandamientos hasta que yo regrese. Es un ministerio específico, además de moler en el molino y trabajar en el mundo, sentarse en el ordenador. Pero deja tu consejo para que el reino de Dios crezca y para que tus hermanos y hermanas vivan en fe y que tantos como sea posible estén involucrados en esto. Ese es el aspecto positivo, ese es el horizonte positivo. El cielo y la tierra, ha dicho, pasarán. Mis palabras no pasarán. Las palabras de Jesús, que dijo que su amor nos asegura que tengamos un futuro con Dios, que Él se fue a construir una morada en el cielo para nosotros, que nos perdona los pecados. Sus palabras no pasarán y podemos confiar en esto. El futuro de Dios se llevará a cabo. El futuro de Dios se cumplirá. Todo lo que tenemos, todo lo que nos es importante, todo lo material, lo inmaterial, nuestras posesiones, nuestras aspiraciones y nuestra carrera, todo se habrá ido y nada quedará de ello. Bueno, claro, esas son palabras muy fuertes, muy claras, así como es Dios, ese Dios dulcecito, no hay en ninguna parte de la Biblia, solo lo hay en las iglesias, en las congregaciones. Ese Jesús del abracito no lo hay, pero es muy claro, es muy fuerte y asimismo son esos hechos que nos ha entregado aquí. Y dice, yo estaré con vosotros hasta el final de los días y tengo todo el poder. Esto no es solamente este libro, no estoy aquí solamente para que el mundo sea mucho más lindo y mejor, sino para que ustedes puedan combatir también en estos tiempos difíciles. Mucho material, he escrito algunas preguntas
para que intentes de pronto calcularlas al final. No tienes que profundizar tanto, pues intentar hacerlo, que pueden muchas personas, que han asegurado muchas personas que conocen de pronto conoces ejemplos concretos acerca de personas que enfrentan este conocimiento acerca del final de los tiempos. ¿Puedes decir algo? Mi tema favorito sería la vida normal como en la época de Noé. ¿Cómo imaginas la época en que vivió Noé? ¿Cómo puedes ser parte de la sociedad y al mismo tiempo mantenerte despierto? Estar en este mundo, pero no ser de este mundo. Y la tercera pregunta es acerca del fracaso de los discípulos. ¿En qué punto fallaron los discípulos en las 3 parábolas? ¿Qué podría significar esto para nosotros? ¿Dónde vemos así concretas referencias? ¿Cómo estimamos esto en cuanto a nuestra propia situación, nuestras propias oportunidades? ¿Qué nos está cargando? ¿Qué nos hace pasar? Esto nos ocupa particularmente en esta noche. Yo espero que no se vayan a casa con los aspectos negativos, sino que se vayan descubriendo esta intención positiva de Jesús, que quiere que lleguemos a la eternidad y por tanto nos dice toda la verdad. Buenas conversaciones les deseo. Muchas gracias. Muchas gracias, Wolfgang, que nos introdujiste en estos próximos difíciles versículos y declaraciones de tanto material. Y esto necesitamos mucho valor y mucha fortaleza, no solamente para estas conversaciones, sino también para la próxima semana. Yo los invito también en sus casas que se empiecen a conversar, que hagan grupos pequeños y que conversen un poco acerca de estas preguntas que nos planteó Wolfgang. Yo les deseo la bendición de Dios y una feliz noche.